Bueno, buen día. Este es el último video de nuestra serie de clases virtuales para el curso 803. Recordemos que en clase vimos pensamiento deductivo e inductivo para iniciar con la temática de geometría. Para finalizar como tal este primer periodo académico en geometría, vamos a ver ángulos. Muchos de los siguientes conceptos y elementos que les voy a presentar en esta exposición, ustedes ya lo han visto en grados anteriores. Espero que en este video queden las temáticas más claras, que hayan o que puedan, digamos, recordar cosas que vieron el año pasado o muchos años anteriores, para que recordemos qué es un ángulo, cómo se mide un ángulo y las clases de ángulos que podemos ver. Entonces, para esto tenemos que un ángulo es la unión de dos semirrectas. En este caso podemos observar en el gráfico que hay una recta que llamamos de B a A y otra recta que tenemos de B a C. ¿Sí? Si tienen un punto en común, que en este caso es B, porque las dos rectas salen del punto B, podemos ver que este punto va a ser llamado el vértice y que la inclinación, digamos, o la separación de estas dos semirrectas va a ser el llamado ángulo. Entonces, ¿cómo se mide un ángulo? Recordemos que para esto debemos tener un transportador. Entonces, ubicamos el origen del transportador, es decir, el punto cero del transportador, que en este caso sería 0 acá, para que quede correctamente si estamos trabajando en una hoja de papel milimetrado o en el cuaderno. Observamos que el renglón en donde quedó el punto ubicado en B va a ser acá 90 grados. ¿Sí? Entonces, si ubicamos correctamente el transportador sobre este gráfico, vemos que los ángulos se miden de 10 en 10. Entonces, tenemos acá 10, 20, 30, 40, y como está entre la mitad del 40 y el 50 son 45 grados. En este caso debemos tener en cuenta que dependiendo del transportador, dependiendo de la marca, dependiendo, digamos, como pues la presentación que nos brinda la marca en los transportadores, tenemos a veces dos líneas de números, como en este caso, tenemos a veces solo una, tenemos el transportador completo, tenemos solo medio transportador, pero en general siempre se miden los ángulos de en contra de las manecillas del reloj. Es decir, que aquí ubicaremos siempre el punto cero, empezamos a contar de 10 en 10, de 10 en 10, hasta terminar toda la circunferencia. Si seguimos, digamos, en este caso, acá sería el 0, aquí sería 90, aquí sería 180, aquí abajito serían 270, y si volvemos a cerrar la circunferencia serían 360 grados. Entonces, siempre, por favor, tengamos en cuenta esto. Los ángulos se miden en contra de las manecillas del reloj de 10 en 10. Entonces aquí tenemos cómo se mide. Los tipos de ángulos. Podemos tener ángulos agudos, rectos, obtusos, llanos, cóncavos y completos. Entonces el ángulo agudo mide menos de 90. Es decir, que si tenemos un ángulo como en el anterior gráfico, que es de 45, podemos decir que es un ángulo agudo, porque mide menos de 90 grados. Un ángulo recto es el que mide 90 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 y menos de 180. Por ejemplo, 95 grados, 100 grados, 175 grados, todos esos serían obtusos. Tenemos también los ángulos llanos, que son los ángulos como tal, como en el ejemplo. Vemos que tenemos ángulos de 180 grados. Tenemos ángulos cóncavos, que son aquellos que miden más de 180 y menos de 360. Es decir, que al medir con nuestro transportador, van a medir un ejemplo de 300 grados, de 325, de 270, bueno, diferentes ángulos, los cuales miden entre 180 y 360. Y tenemos los ángulos completos, que son los que completan la circunferencia total. También podemos diferenciar los ángulos si son complementarios o suplementarios. Los ángulos complementarios es si la suma de sus medidas son 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos dos ángulos, ¿sí? Y yo sumo esos dos ángulos y me da 90 grados, puedo decir que son complementarios. Por ejemplo, un ángulo de 45 con un ángulo de 45. Al sumarlos me da 90. Entonces puedo decir que esos ángulos son complementarios entre sí. Si los ángulos son complementarios es porque la suma es 180 grados.
Por ejemplo, un 120 grados con 60 grados. Son ángulos suplementarios. Ahí ya tengo que verificar y hacer la suma matemática y dependiendo si me da 90 o 180, puedo decir si son complementarios o suplementarios. De igual manera se dividen en consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Si son consecutivos, es porque tienen un vértice y un lado en común, como en el primer gráfico. Recuerden que el vértice es el punto en donde se unen las semirrectas para medir el ángulo. Entonces, en este caso, el ángulo 1 y el ángulo 2 son consecutivos porque tienen el mismo vértice y tienen un lado en común, que en este caso es esta recta que estoy acá señalando con el mouse. El adyacente, si son consecutivos y sus lados no comunes están en la misma recta. Es decir, miren acá, tengo esta recta que está sobre uno de los renglones, puedo decir, y tengo el ángulo 4 y el ángulo 3. Tienen el mismo lado común y el vértice, que en este caso es este lado, podemos decir que son adyacentes. Entonces tenemos lados comunes y en la misma recta. Los opuestos por el vértice. Si dos ángulos son opuestos por el vértice, los dos lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro. Entonces, observemos solamente el ángulo 6. ¿Sí? Este es el vértice del ángulo 6. Aquí tenemos las dos semirrectas para poder medir el ángulo 6. Pero si yo prolongo esta recta, que sería esta, y si yo prolongo esta otra semirrecta, formo este otro ángulo, que sería el ángulo 5. Entonces son opuestos por el vértice, porque miren acá, ese es el vértice. Si yo estoy midiendo el 6, el 5 es opuesto al 6 por el vértice, porque tienen el vértice en común. Ahora miremos este ejemplo. Tenemos este gráfico y me dice nombre dos ángulos por cada una de las opciones. Entonces debo mirar dos ángulos obtusos, dos rectos, dos cóncavos, dos adyacentes, dos opuestos por el vértice, dos consecutivos, dos suplementarios. Sí, la idea es como mirar en este solo gráfico toda la definición y la separación de ángulos que vimos anteriormente. Entonces tenemos que en el primero, en el A, me dice que son obtusos. Recordemos que en un ángulo obtuso son los que miden más de 90 y menos de 180. Entonces hay varias opciones. ¿Cómo vamos a nombrar los ángulos? Por ejemplo, si yo quisiera nombrar este ángulo que forma entre la recta SP y SQ, yo nombraría ese ángulo como PSQ. ¿Sí? O sea, tengo que nombrar las tres letras que aparecen o las que hacen formar ese ángulo. Entonces, si yo quiero medir ángulos obtusos, voy a medir cuáles miden más de 90 y menos de 180. Por ejemplo, SRM, busquémoslo en el gráfico. SRM, o sea que es estas dos semirrectas, esta y esta. Como podemos ver, mide más de 90, ¿sí? Y menos de 180 porque 180 es un ángulo llano. Y PSM, entonces busquemos P, S y M. Entonces son dos ángulos obtusos porque miden más de 90 y menos que 180. Listo. Tenemos los obtusos ya. Los rectos son los que miden 90 grados. Esos son como los más fáciles de diferenciar en el gráfico. Entonces vamos a ver. PSQ, miren, PSQ. Entre esas dos semirrectas tenemos que el ángulo es de 90 grados. Y ONM. Aquí, si unimos estas tres letras, vemos que son dos semirrectas, que el vértice sería la N y que el ángulo entre esas dos semirrectas son los 90 grados. Y son ángulos rectos. Los ángulos cóncavos, que llamamos en el C, me dice que son los que miden más de 180 y menos de 360. Tenemos, por ejemplo, esta parejita de ángulos. SRN, busquemos acá en nuestro gráfico. SRN. ¿Sí? Recuerden que 180 sería, digamos, por acá, una línea imaginaria por acá. Como es más de 180, bajamos a la N, ¿sí? Y PQN, PQN. Aquí vemos que es un ángulo mayor que 180 y menor que 360. Vamos para la D, que son ángulos adyacentes, los cuales me indican que
sus lados no comunes están en la misma recta. Entonces verifiquemos acá. Tenemos PSQ, PSQ, y el otro sería QSR, QSR. Tenemos que, miren, acá están sus lados no comunes, que serían SP y RS, las dos semirrectas, son sus lados no comunes, están en una misma recta, ¿sí? Si la prolongamos o la unimos de aquí a acá, en la misma recta, y el vértice acá estaría en el centro. Los dos ángulos, tanto QSP como RSQ, son ángulos de 90, pero ahí no interesa cuánto miden, sino que deben tener sus lados no comunes en una misma recta. Tenemos también esta otra pareja de ángulos que tenemos MRQ, ubiquémoslo acá en el gráfico, M, R y Q, tenemos este MRQ, y tenemos SRQ, SRQ. Entonces, si nosotros alargamos acá esta misma recta, tenemos que están sus lados no comunes en una misma recta y tenemos que están, pues tienen un solo lado común. Tenemos también el siguiente el siguiente punto, opuestos por el vértice. Recuerden que es como cuando yo prolongo las dos primeras semirrectas donde mido el primer ángulo. Entonces, miremos. MRN. Entonces, la M, la R y la N, miren, ese sí es fácil de ver porque es prácticamente el mismo gráfico de acá. MRN y QRO. Sí, aquí tenemos el mismo grafiquito que tenemos acá. Aquí también tenemos QTS, QTS, aquí tenemos el mismo gráfico, pero como en más, aquí podemos ver el vértice que está en común, están opuestos por este vértice. Entonces ahí está muy claro, digamos, cuáles son. Vamos por la F, que son los consecutivos. Me indica, o sea, recordando lo que expliqué anteriormente, es que si solo tienen un lado en común y un vértice. Entonces, aquí podemos observar que son SRQ, SRQ, sí, aquí tenemos el primer ángulo, que es muy parecido al ángulo 2, y MRQ, MRQ. Tenemos este lado en común, el mismo vértice que sería la R, y ahí sería el ángulo consecutivos. STQ, miremos acá, STQ, que sería consecutivo con QTM. QTM. Están aquí conservando, están, digamos, teniendo como el mismo vértice también y este mismo lado. Entonces, ahí para que tengamos en cuenta cuáles son los ángulos consecutivos. Y por último, los ángulos suplementarios en este ejemplo son dos ángulos que si los sumamos dan 180 grados. Entonces, vamos a observar. PSQ, miren, PSQ son 90 grados. Y RSQ son otros 90 grados. Y 90 más 90, 180. Exactamente es suplementario. Y la siguiente parejita de ángulos que es PSM, P, S y M, ¿sí? Y RSM, RSM. Entonces, si yo sumo el ángulo que está de la primera, que es este mismo vértice, con este segundo, voy a suponer que este es más de 90 y este es entre 180, entre 90 y 180. Al hacer la suma de estos dos, lo que pasa, tenemos un ángulo así, al sumarlos, me da un ángulo llano, 180 grados. Entonces espero que haya quedado claro cómo se separan los ángulos y cómo podemos diferenciarlos en un solo gráfico. Por último, podemos también separar nuestros ángulos como ángulos colaterales, internos y externos. Los primeros son los ángulos que están ubicados en el mismo lado de la secante. Estos ángulos que voy a explicar a continuación son los que se separan por una recta secante. Entonces, tengo dos rectas paralelas y la recta secante sería esta. Así van a estar todos los gráficos que siguen a continuación. Entonces, son los ángulos que están ubicados al mismo lado de la secante. La secante es la línea que corta las dos paralelas. Recuerden que líneas paralelas son las que yo pueda prolongar y prolongar y prolongar y nunca se van a intersectar. Entonces, estas dos son las rectas paralelas. Entonces, si me dice que son ubicados al mismo lado de la secante, ubico la recta secante
que es la que está partiendo a las paralelas, y estos ángulos que están en el mismo lado, o sea, al lado, en este caso al lado izquierdo de la secante, son colaterales. Y estos que están al lado derecho son colaterales entre sí. Igual, los ángulos internos son aquellos que están ubicados entre las rectas paralelas. Entonces, ubico las rectas paralelas, las rectas secantes, y estos que están por dentro de las paralelas son ángulos internos, así como su nombre lo indica. Los ángulos externos son los que están ubicados por fuera de las rectas paralelas, o sea, es exactamente lo contrario del anterior. Aquí están las paralelas, la secante, y estos que están por fuerita son los ángulos externos. Igualmente, como su nombre lo indica, tenemos estos otros tres, ángulos alternos internos. Son los pares de ángulos internos que no son colaterales y no son adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Miren, acá tengo las dos paralelas, la secante. Si ubico en este caso este como ángulo interno, no puedo ubicar este ángulo interno, sino el que está como al contrario de la misma recta secante. O sea, ese está al lado derecho, ese está al lado izquierdo, pero están internos de las rectas paralelas. Aquí pasa lo mismo, pero aquí estoy ubicando el que está a la izquierda al primero y luego el que está al lado derecho. Y como están internos a la paralela, son alternos internos. Ahora, exactamente lo mismo son los alternos externos. Es más que todo debo ubicar la secante, que me va a indicar este ángulo, que son los alternos, y si están por fuera de las paralelas, son externos. Entonces aquí tengo el número 5, que está al lado derecho de la secante, y el ángulo 4, que está a la izquierda de la secante, y como están por fuera de las paralelas, son externos. Igual que el 1 y el 8. Acá está en la parte derecha y aquí está en la parte izquierda de la secante. Y por último tenemos los ángulos correspondientes, que son los pares de ángulos, uno interno y uno externo, que son colaterales, pero no adyacentes. Entonces, aquí pues esto es pues más que todo es como para diferenciar qué tipo de ángulos son, ¿sí? Cuando tenemos una secante que intersecta dos rectas paralelas. Pero no se asusten, simplemente es como para ir practicando, ir analizando, ir como diferenciando cómo se clasifican los ángulos dependiendo de sus características. Entonces aquí tenemos por último que son los pares de ángulos, uno interno y uno externo, que son colaterales pero no adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Tengo acá, o sea, tengo que tener uno interno y uno externo obligatoriamente, pero deben estar al mismo lado de la secante. Si estos dos están al lado derecho, uno debe estar por dentro y uno debe estar por fuera. Igual acá, ¿sí ven? Están al lado derecho, pero uno está por fuera y el otro está por dentro de las paralelas. Ahora miremos este ejercicio. Indica una pareja de ángulos para cada condición. Tenemos aquí las dos rectas paralelas, una secante, aquí tengo dos paralelas pero están diagonales, y tengo la secante que está como formando un ángulo ya. Vamos a mirar dos ángulos correspondientes. Recordemos que son ángulos correspondientes. Son los que están uno adentro y uno afuera por el lado derecho de la secante. Es decir, que si yo dibujara sobre este gráfico, uno sería por acá y el otro sería por acá. Entonces miremos. Miren, acá están al lado derecho de la secante, uno afuera y uno adentro, y son ángulos correspondientes. Ahora miremos los externos. Como su nombre lo indica, deben estar por fuera de las paralelas, o sea, puede ser aquí, en este sector o en este sector, y debe estar, si uno está a la derecha, el otro a la izquierda, o si uno está a la derecha, a la izquierda, perdón, el otro a la derecha. Entonces, de tal manera que yo puedo dibujar este y este, o este y este. O sea, dependiendo como yo quiera dibujar. En este caso, este podría ser uno de, de los pares que se pueden dibujar como ángulo alterno y externo. Entonces ya espero que pues esté claro toda esta división de los ángulos. Recordemos que la próxima semana tenemos evaluación. La vamos a realizar por 3 lados para que no tengan ningún inconveniente donde puedan ustedes ingresar. El uno es por la misma plataforma del colegio. La segunda opción es por Google Drive. Y la tercera es por DatQuiz. Entonces van a estar subidos las tres
opciones a la plataforma por medio del comunicador y ustedes escogen por cuál de las 3 plataformas ingresar y hacer pues la debida evaluación. Recuerden que la evaluación solamente pues ustedes lo hacen una sola vez, una opción de solución, no es larga, ¿sí? Va a estar compuesta por preguntas de álgebra, que es el primer video de conjuntos numéricos, y unas preguntitas, 5 preguntitas muy sencillas de esto sobre ángulos. Son preguntas de selección múltiple, A, B, C, y pues inmediatamente que ustedes vayan respondiendo, automáticamente me va llegando a mi correo las respuestas que ustedes me van señalando. Espero que no haya quedado pues ninguna duda o ninguna inconveniente. Aprovechen de aquí al viernes 27 de marzo, pues adjuntarme las preguntas, las dudas, se las responderé, ¿sí? Adecuadamente y pues lo más rápido posible, pues para que la otra semana, que es el día lunes 30 de marzo, pues poder hacer la evaluación sin ningún inconveniente, que tengan muy buenos resultados. Espero que tengan un buen día, espero que todo haya quedado muy claro y esperaré sus comentarios en el video. Muchas gracias y que estén muy bien.